Fueron muchas las novedades que se conocieron la semana pasada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el 25 de noviembre. La promulgación de la Ley Nacional de Asistencia Legal Gratuita para Víctimas de Violencia de Género y la publicación del primer Registro Nacional de Femicidios por parte de la Corte Suprema de Justicia fueron dos buenas noticias producto de los reclamos que se potenciaron a partir de la movilización Ni Una Menos. En ese contexto, también se presentó la primera encuesta nacional sobre violencia de género. Violencia contra las mujeres, estudio en perspectiva, es un libro editado a través del portal InfoJus por iniciativa de la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de justicia y legislación penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Reúne datos y analiza las características de algunas manifestaciones de la violencia contra las mujeres en el país, además de diversos informes acerca del femicidio, la violencia familiar, las mujeres privadas de su libertad y el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y es parte de los avances que está experimentando la sociedad en general y la justicia en particular en materia de violencia machista. ¿Son suficientes? De eso vamos a hablar hoy en el Living de Vivo en Argentina. Y estamos con Chantal Stevens, que es coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual. Muchas gracias por venir. Gracias. Y también con Martín de Gumois, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Director Nacional de Política Criminal. Buenas tardes. Buenas tardes. Contame esta encuesta nacional, están publicando los datos preliminares, ¿cómo se hizo y cuáles son esos hallazgos que se incluyen en este libro? Bueno, en la Dirección de Política Criminal identificamos que había una ausencia de datos oficiales respecto del fenómeno de las violencias contra las mujeres. Existen muchos registros oficiales de denuncias en comisarías, de las causas judiciales, pero solo una parte de los hechos de violencia contra las mujeres se denuncian. Entonces nos propusimos indagar para conocer la magnitud del fenómeno. Para esto, Naciones Unidas propone a todos los países del mundo una encuesta que es la Encuesta Internacional de Violencia contra las Mujeres, que hasta el momento fue solo hecho por 10 países. Fue hecho por 10 países porque esto tiene dificultades geográficas, requiere de presupuesto y de una fuerte decisión política. La verdad es que el gobierno nacional tuvo una fuerte decisión política. Demoró bastante, te voy a decir. Demoró bastante porque es un reclamo histórico de que haya estadísticas para poder medir en la problemática. Exactamente, pero acá estamos trabajando hasta el último día para poder presentarlas, porque es fundamental para diseñar una política pública, porque la campaña de prevención de violencias contra las mujeres es una política pública. Ahora, vamos por partes. ¿Entre quiénes se hizo? Porque hay una cuestión que tiene este tipo de estudios, la limitación de si la mujer está en condiciones de responder esa pregunta, porque si la pregunta se hace en el propio hogar donde sufre esas violencias, hay que ver si está en condiciones de responder que realmente es víctima, ¿no? Claro, claro. Hay cierta dificultad en la metodología en la que se hace una encuesta. En este caso se optó por hacerlo en forma telefónica, se preparó previamente a unas sociólogas, un grupo de sociólogas y sociólogos, para detectar estas situaciones. Primero se le habla un poco en código, para detectar si la mujer está libre y está tranquila como para poder hablar y brindar su testimonio respecto de lo que le pasa. Hubo casos en que se acordó hacer la entrevista más tarde, en que ella estuviera sola, tranquila. Hubo alguna ocasión en la que hubo un corte intempestivo del teléfono, pero fue muy serio y muy bueno. Fueron 1.221 mujeres de todo el país que nos respondieron la encuesta y la verdad que son datos que nos sorprenden, pero los cuales hay que prestarle mucha atención. ¿Cuáles son los datos que encontraron, Chantal? Y mira, por lo pronto sabemos que 4 de cada 10 mujeres, y si esta muestra que se tomó es representativa de la realidad, 4 de cada 10 mujeres son víctimas, han sido víctimas de violencia física o sexual en la Argentina. ¿En algún momento de sus vidas? En algún momento de sus vidas, sí. ¿La encuesta se refiere a algún periodo de tiempo para atrás o es en algún momento de sus vidas? La encuesta se realizó a personas de entre 18 y 69 años, pero se les preguntaba si habían sido objeto de alguna situación de violencia desde los 16 años en adelante. Y bueno, a lo largo de sus vidas, las mujeres, 4 de cada 10 mujeres que respondieron a la encuesta dijeron que sí, que habían sufrido alguna situación ya sea de violencia física o sexual. Ahora, cuando vamos a los últimos 5 años,
fueron 2 de cada 10 mujeres. Se reduce considerablemente y en el último año solo el 7,3, no llega a ser 1 de cada 10 de las mujeres respondieron afirmativamente a haber sido víctimas de violencia física o sexual. ¿Se les preguntó si habían hecho la denuncia, si habían pedido ayuda, si habían hablado con alguien sobre ese problema? Se les preguntó efectivamente si habían hecho la denuncia y hay un dato que es un poco alarmante y en lo que hay que trabajar muy fuerte para brindarle confianza a las mujeres. Un dato que es el que te digo que me pareció muy alarmante es que cuando la violencia física o sexual se produce con su pareja, el 98% de las mujeres no lo denuncian. Si esa violencia física o sexual vino de alguien externo, se reduce al 90%, pero siguen siendo datos altísimos de no denunciabilidad. Cuando les preguntamos a las mujeres, ¿y por qué no lo denunciaron? La respuesta más frecuente fue porque lo resolví yo sola en casa, charlamos con mi pareja, esto ya no va a volver a pasar, él me prometió que no iba a pasar más. Y el segundo caso por el cual decidieron no denunciarlos es por el miedo a la represalia. Sí, los datos sin duda son preocupantes porque sabemos las características de la problemática de la violencia, el círculo, esta cuestión de que, bueno, dicen que no lo van a hacer más, pero repiten. Las mujeres muchas veces piden ayuda, después se arrepienten porque tienen miedo a las represalias o porque él les prometió que va a cambiar y eso no sucede. De hecho, las cifras de femicidios en la Argentina son altísimas. Sí. Cada 30 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer y esto refleja una problemática que es la expresión más extrema, pero tantísimas otras, 4 de cada 10 en algún momento de sus vidas, como señala este informe, lo han padecido. Sería interesante que a partir de estos datos que son diagnóstico se ponga en marcha finalmente el plan nacional que demanda la ley 26485, que nunca se puso en marcha, para articular políticas con la nación, las provincias y los municipios, y que esperemos que la nueva gestión del Consejo Nacional de las Mujeres, que anunció que va a hacerse cargo Fabiana Túñez, que es una feminista del campo popular, la hemos tenido acá en el programa En Vivo en Argentina, que encabeza la Casa del Encuentro y el Observatorio de Femicidios en la Argentina, puedan llevar adelante efectivamente esa política pública tan necesaria. Otro de los temas que incluye este estudio tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Eso me llamó la atención, problemático, ¿no? El consumo problemático en mujeres. Brevemente, porque no tenemos mucho tiempo para extendernos y sobrepasar o sobrevolar los distintos estudios, pero ¿qué es lo que encontraron en ese estudio? Que existe una muy amplia oferta de tratamientos para aquellas personas que tienen un consumo abusivo de estupefacientes. Pero las mujeres presentan características tan personales y tan particulares que muchas veces no tienen posibilidad de acceso a pesar de que exista el cupo. ¿Qué significa esto? Por el rol social asignado como madre, como cuidadora del hogar, muchas veces la mujer se ve impedida de una internación si hiciera falta para su consumo. Entonces, esto es básicamente lo que hemos detectado, que falta trabajar todavía en los tratamientos de estupefacientes destinados a las mujeres que comprendan toda su integralidad y que entiendan su situación personal. Y otro de los estudios aborda la problemática de las mujeres privadas de libertad en la Argentina. Un dato significativo, por supuesto, en comparación con la cantidad de varones que están detenidos, es muy pequeña la cifra de mujeres, ¿no? Solo el 4%. Son el 4%. Pero la amplia mayoría de ese 4% tiene que ver con causas, digamos, por infracción a la ley antidrogas, ¿no? Y esto es significativo, muchas de ellas son mulas, es decir, el eslabón más débil de la cadena del narco, ¿no? Y las que quedan detenidas son ellas, ¿no? Esto también es otra característica. Habla de la vulnerabilidad de las mujeres, como son el escalón más débil, incluso en el narcotráfico, y muchas veces una investigación judicial no bien conducida, solo termina la mujer detenida que operó de mula en el caso. Bueno, muchísimas gracias a los dos por traernos estos datos que están buenísimos. Se puede acceder al libro, ¿no? En la página de Infojus está la posibilidad de acceder a este libro que se llama Estudios sobre violencia. Ahí está, mira, ahí está. Estudios sobre violencia, lo tenía por acá el título completo. Violencias contra las mujeres, estudios en perspectiva. Ahí está, estudios en perspectiva. Así que quienes quieran profundizar un poquito más, ahí tienen la posibilidad de acceder gratuitamente a todo el material. Muchas gracias a los dos. Gracias. Seguimos ahora con Mavi y con Goico.